con medicina, o sea, medicándome para la ansiedad. Esto a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Porque creo que es bien importante mostrar a veces los desequilibrios mentales, emocionales que puede tener una persona y que tampoco te hacen incapaz, ¿no? Yo claro que hablé con quien era mi directora y le dije, mira, me siento así, estoy tomando esta medicina, pero lo voy a hacer, no voy a fallar. Y ella me decía, si necesitas descansar, descansa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa. En este capítulo tenemos a una mujer que nos inspira con su fuerza física, mental y emocional, que ha superado demasiados retos que se ha puesto ella misma para demostrarse que la capacidad, la inteligencia, la tenacidad y la disciplina en una mujer son constantes y son un hecho, un fact. Así que estamos muy emocionadas por tenerla en este capítulo. Además es nuestra maestra, ya vas a saber de qué, seguramente ya lo viste en el capítulo, en el título. Y bueno, si ya estás acomodándote, toma asiento, prepara tu bebida favorita. Yo soy Laura Vázquez, estoy con Inve Martínez. Venos dejando ahí tus dudas, vamos armando el chisme porque de verdad que va a estar muy bueno. Es muy inspiradora esta mujer y además como que te llena de esa energía, ¿no crees, Inve? Sí, yo la verdad estoy en presumida. Ya tenía rato que quería que viniera, pero ahorita que te platique de su semblanza, te vas a dar cuenta que anda en todo. Entonces, te vas a dar un como quemón. muchas de las mujeres que venimos a presumirte aquí, ya sabes que aquí en el podcast de Una Mujer Alfa siempre venimos a presumirte a esas mujeres que creemos que el mundo debe de conocer, que nos encanta tener cerca, que ojo, no siempre te dicen lo que quieres escuchar. Ahorita se las vamos a presentar, pero antes déjame presumírtela. Échale. Ella es doctora en antropología social por Elena, y ahorita me va a regañar, con estancia en la Facultad de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Brasilia. Su trabajo de investigación se ha centrado en juventudes y condición juvenil, educación, migración, racismo, desde por ahí del 2010-2012. Es creyente y es fiel creyente de que todas estas terapias urbanas, ¿no?, son capaces de sanarnos, podemos sanarnos a través de ellas. También se ha certificado como entrenadora funcional e instructora de Hatha Yoga, con la intención de comprender la mecánica del cuerpo y las sensaciones sutiles que fluyen al moverlo. Y esto va a ser un tema del que vamos a hablar más adelantito, porque de verdad que después de conocer tu cuerpo es que puedes alcanzar como estos espacios de salud, ¿no? Y de salud integral, como se llamaba en un inicio su proyecto, que hoy se llama La Yogación, un proyecto de yoga integral centrado en una idea que me parece fabulosa, que es que yoga es para todas las personas y no necesariamente para ciertos estratos sociales o para ciertos mundos, ¿no? Junto con otras instructoras con quienes crea y enseña en la yogación, también lo ha llevado a espacios físicos donde hay situaciones vulnerables y entonces pues se puede justamente como combinar estas dos pasiones. Pero bueno, además es mamá, hace ejercicio en las mañanas y de madrugada. Es la que nos ha parado de cabeza. Prepara unas micheladas deliciosas, ¿no? Tiene un universo de cosas por Le compartir. gusta el perreo. Le gusta el perreo. Y con mucha, pues sí, como con este orgullo, ¿no?, de presentar a una amiga de hace muchos años, porque aparte has de saber que me conoció con el barro aquí, ¿no? O sea, así de que yo en bebé del grupo, o bueno, ella en mamá del grupo. Y pues a lo largo de los años nos hemos ido agarrando el bracito como para crear y para hacer cosas muy, muy increíbles que creo que el mundo debería de conocer. Y también, pues, sumarse e inscribirse a las clases de yoga con Ale. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Ya tenía mucho tiempo queriendo venir, pero sí, la verdad es que mis tiempos son bien locos. Entonces, lo logré. La vida misma. Sí, lo logré. Estoy muy contenta. Oye, Ale, justo ahorita cuando te presentaba Lau decía, ¿no?, este tema de la fuerza. Como bien sabes, que si sigues este episodio, tenemos 3 ejes en Mujer Alfa, que son fuerza, poder y belleza, ¿no? Y siempre les preguntamos con cuál se sienten más identificadas. Y yo antes de leer tu entrada, lo que nos enviaste, yo dije, ay, siento que Ale va a ir por la fuerza, pero no sé, porque luego es medio rebelde y a lo mejor, ¿qué tal que justo en esta reconfiguración va a poner que poder?
¿Por qué elegiste ¿Cómo te fuerza? identificas con la fuerza? Ay, bueno, porque creo que la fuerza para mí es esencial siendo mujer, ¿no? Yo no creo que ser mujer sea como, porque a veces parece como una posición de víctima, ¿no? Como, ay, las mujeres somos una víctima constante. Es cierto que vivimos en una situación de desigualdad estructural. ¿Esto qué significa? Que, bueno, las mujeres históricamente, por la historia patriarcal, siempre nos configuramos, ¿no? Digamos, bajo el mandato, ¿no? O los mandatos del género, ¿no? Y esto nos puso muchos estereotipos, muchas cuestiones de cómo teníamos que ser, etcétera, y nos fue, digamos, poniendo en una situación, ¿no? Desigual frente a los varones. Creo que con el tiempo, ¿no? Y con muchas cuestiones, que muchas luchas de muchas mujeres hemos ido poquito a poquito, pasos de bebé, como revirtiendo, ¿no? Esto, pero definitivamente sí no creo que ser una víctima constante sea algo que a mí, o sea, como visión, no me gusta. Y entonces yo creo mucho en la capacidad de agencia, ¿no? La capacidad de agencia como el poder hacer. Es decir, tú estás en una situación X, la que sea, y entonces, ¿qué haces tú para dejar de estar en esa situación? ¿Cómo el poder, las relaciones de poder se pueden confrontar? Se pueden revertir, se pueden, o simplemente hacerles tantita trampa, ¿no? Jugar ahí poquito con ellas. Y entonces creo que este ejercicio a mí me ha hecho sentir fuerte, ¿no? Como decir, como mujer, la fuerza lo que me ha dado es el poder. O sea, para mí la fuerza y el poder no están separados. La fuerza me ha dado el poder de revertir algunas situaciones en las que yo en algún momento no me sentí, digamos, igual, ¿no? Y esto me ha permitido pues crecer como persona, crecer como mujer y también pensar mucho, ¿no? En cómo poder jugar con ese poder que a veces parece que es imposible de revertir, ¿no? Oye, ¿cómo trabajas tu fuerza todos los días? O sea, porque entendiendo que también hay diferentes tipos de fuerza, diferentes momentos de la vida, del día en el que puedes permitirte ser fuerte y en los que tal vez descansas un poquito de esa fuerza, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas tú en tu fuerza? También entendiendo como los momentos de vulnerabilidad que podemos llegar a tener. Justo, bueno, creo que tengo 2 momentos en el día, ¿no? Donde yo trato de estar consciente de mi fuerza. Uno, todas las mañanas hago un ejercicio de meditación. Por lo menos 1 minuto. O sea, hay veces que no tengo mucho tiempo y entonces digo, ok, me voy a sentar 1 minuto, voy a dar las gracias por todas las cosas que tengo y voy a respirar y me voy a concentrar en estar conmigo. Ese es un momento que pasa en la mañana y me hace saber si estoy estresada, triste, enojada, cansada, ¿no? Porque a veces empezamos el día y no sabes ni cómo estás, ¿no? Entonces, estás todo el día muy rara o muy tensa, pero no sabes qué tienes. Entonces, yo prefiero empezar el día sabiendo, ok, estoy enojada. Escáner. Y todo el día, entonces, estoy de, ok, estás enojada. Si Nimbe te dice algo que no te guste, relájate, porque no es contigo. Tú amaneciste enojada hoy, ¿no? Entonces, es un escáner. Después de eso, hago mi práctica de yoga, ¿no? Ese es un momento donde me permito ser muy vulnerable. Y ya a lo largo del día, a la hora que me dé tiempo, eso sí quiero decir, es muy extraño. Hay veces que son las 2 de la tarde y yo estoy haciendo ejercicio. Tengo un momento donde hago fuerza. Y definitivamente eso me permite estar en mi centro, porque si a lo mejor puedo hacer, no les voy a decir, ay, hago 2 horas de ejercicio. Hay veces que hago 10 minutos y 15 minutos, fin. Pero eso me permite estar todo el día como centrada y justo sentirme más fuerte, cultivar además mi salud, ¿no? Y ahí voy midiéndole también cómo va mi día. El agua a los tamales. El agua a los Sí, tamales. yo justo iba a decir como moviéndole la tapita de la olla de presión. Ajá, Sí. sí. Fíjate que cuando conocí a Ale, y esto también como un poco de antecedente, pues siempre sabíamos que era la loca que se iba a las comunidades y que era nuestra amiga que estaba estudiando cosas y que siempre andaba de que corriendo con la tesis, ¿no? Siempre era la mayor del grupo de amigas. Pero a mí me gustaría, y creo que es pregunta, o sea, como no sé si alguna vez te lo he hecho incluso, ¿no? ¿Cómo ha sido este crecimiento tuyo, este apasionamiento, cuando nos muestras tu semblanza, nos hablas de tus pasiones, ¿no? O sea, cómo vas encontrando
tus pasiones en la academia, qué es estar en la academia, cómo es una mujer ahí, ¿no? Justamente hablando de esos espacios de fuerza, pero también de el contexto en el que vivimos. Híjole, esa es una pregunta que creo que nunca nadie me había hecho, pero bueno, es complejo, ¿no? Yo toda mi vida, desde que era niña, quería ser escritora. Entonces decía, yo cuando crezca voy a ser escritora. Primero, muy chiquita quería ser arqueóloga y luego escritora y sostuve eso hasta que entré a la universidad. Okay. Y cuando yo entré a la universidad, en la universidad había un tronco común en ese tiempo, no sé si todavía exista, funcione así, yo estudié en la UAM. Y en ese tronco común estábamos los que estudiábamos, letras, historia, antropología y filosofía juntos por un año. Y entonces tenías materias de todas esas carreras. Y cuando yo conocí la antropología, yo dije, ¿qué es esto? Es maravilloso, ¿no? La antropología social, yo decía, bueno, puedes escribir, que es lo que yo siempre había querido hacer, pero además platicas con la gente, hablas con la gente, conoces otros lugares, conoces otras formas de vida, ¿no? A mí me impactaba mucho la idea, yo siempre fui como muy ignorante en el sentido de entender la diversidad cultural antes de estudiar antropología. Entonces, cuando empecé a leer las primeras etnografías, que son los textos clásicos que hacen los antropólogos de cómo vivían en otros lugares, cómo se comportaban, qué comían, ¿no? En ese momento a mí me explotó la tacha. Yo dije, ¿cómo podemos ser lo mismo, ¿no? Todos ser humanos y ser tan diferentes? Y cómo en un mismo país, como por ejemplo México, pueden haber tantas cosmovisiones, tantas formas de vivir la vida, tantas formas de ver el mundo y tantos problemas distintos, ¿no? Y me apasioné y dije, yo voy a estudiar eso. Sí, y entonces ahí empezó mi carrera. Sí, fue una carrera, literalmente, eso sí yo lo veo como una carrera, ¿no? Yo dije, quiero ser antropóloga, me cambio, ¿no? Eso primero mis papás decían, bueno, ¿tú qué? ¿No? Primero que ser escritora, que ser antropóloga, bueno, ya. Y la gente luego me decía, ¿y eso qué es, no? Estudiamos la cultura, pero ¿qué es la cultura? Y justo siempre explicábamos esto, ¿no? La forma en que las personas viven, interactúan, cómo te vistes, cómo te comportas, todo eso tiene que ver con la cultura. A partir de ese momento yo dije, bueno, voy a ser antropóloga, pero siendo todo tan diverso que voy a estudiar. O sea, que ahora tengo que decidir a qué me voy dentro de la antropología social, a qué me voy a dedicar. Yo en ese momento era muy joven y me llamaba mucho la atención, pues, los jóvenes, cómo éramos, ¿no? Y dije, yo sé que quiero estudiar jóvenes, pero no cualquier joven, quiero estudiar fresas en el antro. Yo era antropóloga y era antróloga, siempre me hacían esa burla. Yo decía, conocemos un amigo que te puede ayudar con eso. Quiero estudiar, eso les estoy hablando de 2008, 2009. Cuando presento mi proyecto, o sea, la gente se quedaba como de, ¿qué onda con esta chava, no? O sea, porque además, pues era una carrera de hippies, ¿no? Y yo toda fresa diciendo, voy a estudiar a los fresas en el antro. La verdad es que no es porque yo la haya escrito, pero creo que es una tesis muy bonita para haber sido yo tan joven. Lo que hago es, voy a las discos, platico con los chavos, reviso cómo se estructura todo el sistema de la cadena, cómo te sientan adentro en espacios diferentes, qué consumía la gente, qué bailaban, cómo movían su cuerpo, cómo se constituían ahí las clases sociales y un montón de relaciones sociales. Y entonces yo dije, yo quiero dedicarme a estudiar jóvenes, ¿no? Son maravillosos. Me parecía muy interesante cómo hacían dentro de un lugarcito como la disco. Un nuevo ecosistema. Un ecosistema, sociedad, literal. Sí. Yo le llamaba un microcosmos, ¿no? O sea, en chiquitito reproducían un montón de cosas de la cultura que a ellos les parecían importantes. Incluso yo en algún momento pensaba como hipótesis, deben molestarles las cadenas. Resultaba que no, que les encantaba que hubiera, ¿no? Porque, es que así no entran. Así no entran los que no son como yo. Claro. Eso me abrió muchas puertas, ¿no? Publiqué mi primer artículo, recuerdo, era muy chiquita, tendría que 20 años, 21. Mi primer artículo me lo publicaron en España, que era sobre la disco y fue de los primeros artículos que se hicieron sobre ese tema. ¿No recibiste caras extrañas, risas, así como de parte de ya desde ahí, desde los investigadores, desde la academia? O sea, tú como toda ilusionada, toda chavita y voy a estudiar fresas, o sea, así como lo dijiste, ¿no recibiste este primer como encontronazo de realidad con...?
O sea, no tanto de que me dijeran, ay, ¿por qué? Sino que Ajá, me decían, no bueno, sé. pero eso, o sea, hay pocos estudios, no va a ser tan fácil, ¿no? Tuve mucho apoyo de mi Okey, directora de tesis. Ella fue a la disco un día conmigo. O okey. sea, creo que tuve mucha suerte también, ¿no? Sí. Lilian González, que fue mi directora de tesis, ella fue súper cool siempre conmigo, me dijo, sí, está padrísimo ese tema, ¿no? Ah, okey. Sí, o Sí, yo sea, pensé que ibas a recibir como ahí tu primer claro que hubo negativa, gente que no le gustó mi caras. tema y que decían, qué niña tan ociosa, ¿no? Ajá. Habiendo tantos problemas importantes, ¿no? ¿Por qué esto? Y yo pensaba, son sociedades que no se estudian. La antropología tiene una historia donde, bueno, nace de una forma no muy bonita, nace, digamos, para legitimar el poder colonial, ¿no? Entonces nace mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, para ir a estos espacios que ya habían sido previamente colonizados y Okey. entender cómo funcionaban, ¿no? Y poder ahí meter mejor los procesos de colonización. Entonces era una historia medio oscura y generalmente ¿Aplicada? estudiaba, ajá, se utilizaba pues, para muchas cosas, tiene Ujú. múltiples usos, pero se estudiaban generalmente sociedades como que el antropólogo estaba arriba, ¿no? Mm. Y entonces yo decía, pues yo quiero ser al revés. Ujú. O sea, yo quiero ir con alguien que yo sea la que no está arriba. Fue difícil, se logró, pero después de eso tuve la fortuna de entrar a un proyecto maravilloso en el INA Morelos, donde empecé, bueno, fuimos a la Costa Chica de Oaxaca y entonces empecé a trabajar con pueblos afromexicanos y con juventudes afromexicanas. Para ese momento, cabe resaltar que yo ya había estudiado, bueno, en Guerrero, o sea, ya había Ujú. pasado mucho por trabajo con comunidades indígenas, comunidades mestizas, había trabajado también en el oriente de Morelos, o sea, ya había estado haciendo trabajo de campo, que es el método que usamos en la antropología, por muchos lugares. Pero cuando yo llegué a la costa, me enamoré. O sea, hasta ahí yo no había cambiado mi tema seguían Ujú. siendo jóvenes fresas, ¿no? Cuando yo llegué a la costa, dije, wow, eso me impacta, esa otredad sí me impresiona, ¿no? Darme cuenta que existía tantísima población afrodescendiente en Ujú. México y que yo no tenía ni idea de que eran tantos, ¿no? Y de que tenían una cultura súper rica, muy particular, me sorprendió muchísimo y yo dije, quiero quedarme trabajando aquí, ¿no? Para siempre. ¿Cuántos años Me quiero tenías? mudar. Sí, me quiero mudar. Yo tenía, ay, no me acuerdo, pues como 24, 23. Okey. O sea, tus planes de vida, o sea, nunca estuvieron como el estereotipo de la mujer, que a tal edad me quiero casar, o sea, No, para no. ti era la investigación primero y tú dijiste: "No me importa el mundo, yo me quiero quedar aquí". Sí, 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 o sea, yo decía, bueno, quiero seguir trabajando, ¿no? Para ese momento yo ya tenía trabajo como antropóloga eh, y eso era mucha suerte, no era Ujú. tan fácil, ¿no? Entonces, sí, definitivo, yo llegué ahí, me acuerdo que conecté muchísimo con la gente de la comunidad, ¿no? Empecé a hacer así muy fácil, mucho clic con los chavos y entonces decidí cambiar mi tema y decidí empezar a estudiar la condición juvenil entre los afrodescendientes. Y es un tema que tengo trabajando pues desde 2010. Con más claridad, 13 años. Tienes. ajá, Ujú. desde 2012, ya como claramente cuando empecé la maestría y tal, pero llegué allá en 2010. Y bueno, de ahí hice la maestría y luego el doctorado, es decir, sí ha sido una carrera, pero así empezó, ¿no? Empezó Ujú, por curiosidad. Yo sí le llamaría que era el gusanito de ser muy curiosa, ¿no? ujú. Y que como Nimbe dice, a mí me encantaba ir a los pueblos. Ujú. Recuerdo muchos cumpleaños que la gente en las comunidades me partía mi pastel, ¿no? Delicioso. Porque no importaba si era mi cumpleaños. Recuerdo un 10 de mayo que tuve que viajar en un camión de redilas porque no había camión ya y entonces yo quería llegar a ver a mi mamá en la noche. O sea, como que a mí no me importaba qué fecha fuera, yo Ujú, era una apasionada de estar de ahí. estar ahí. Oye, ahorita dijiste algo muy curioso que me despertó y me quiso hacer como una pausa. Dijiste que habías tenido un trabajo y que había sido mucha suerte. Yo sí quiero preguntar, ¿de verdad crees que fue suerte o fue toda esa pasión, toda esa curiosidad, todas esas horas de estudiar? Porque me imagino que sí te quemabas las pestañas, dicen aquí en México. Ujú. Y creo que también muchas de las formas en las que nos impostoreamos a veces, y que también es un tema que Ujú. se sabe que es de casa y que por ahí tenemos otro video disponible, es que a veces creemos que es suerte. Y claro, yo también soy de estas
hippies como tú, ¿no? Que traen vestido, que andan descalzas, que cruzan la montaña descalzas y que creen que todo el universo opera a tu favor y claro que construye caminos y todo, pero a veces el decir que es suerte es una forma también de impostorearnos y de a lo mejor como bajarle un poquito, de bajarle el volumen a todo ese trabajo que hicimos. ¿Tú crees ahorita que lo ves desde esta perspectiva y que estás recorriendo toda tu historia, además de Sí. investigadora, crees que fue suerte o cuántas veces o cuántas cosas no dejaste de hacer por seguir tu carrera? O sea, definitivamente creo que es la mitad y la mitad. Siempre Ok. se juntan las dos cosas, ¿no? Ujú. Sí, claro, fue mucho trabajo de estudiar, de leer y tal, pero también creo que la parte donde yo siento que hay la suerte Ujú. es que uno nunca sabe dónde van a nacer, ¿no? Ok. Y definitivamente, o sea, yo no nací rica ni nada por el estilo, pero sí nací en el privilegio de poder dedicarme solo a estudiar. O sea, yo no tenía que trabajar. Entonces, creo que eso sí es un privilegio y que ese privilegio me permitió irme desarrollando, ¿no? Poder hacer todas mis lecturas, hacer siempre mis tareas con tiempo, ¿no? No tenía que desvelarme, pues. O sea, si me desvelaba era porque me iba a bailar. A estudiar, A a estudiar. los fresas al antro. Se me pasó la noche. Sí, claro, pero creo que sí, que esa es la parte, pues, de la suerte y la otra parte definitivamente es mucho trabajo, ¿no? Es Sí. decir, no puedo ir a una fiesta porque mañana tengo que irme justo a hacer trabajo de campo, ¿no? Porque hacíamos prácticas que eran, o sea, como de la escuela, o tengo que transcribir entrevistas, ¿no? O sea, tengo que hacer muchas cosas y entonces no puedo. Ahí sí es esfuerzo y Sí. creo que cuando las dos cosas se combinan, está súper cool. Una decisión Sí, maravillosa. yo creo que hay como un punto de convergencia muy importante, ¿no? Las oportunidades pueden llegar, que a esto le podemos llamar la suerte, pero pues si no Ocupa ser tienes el la pasaporte persona, vigente, pues sí, no vas, ¿no? exacto. Claro. Sí, totalmente. Entonces, Oye, te hubo toca. momentos en los que, perdón, quisiste como ya tirar la toalla, soltarlo, decir, güey, ya estoy harta, Ujú. ya no puedo, Fíjate en toda la historia. Fíjate que siento que hasta que llegó la pandemia, o sea, ahorita estamos en una primera mitad de mi versión joven, ¿no? Te Sí. digo, esa fue una versión joven que fue maravillosa, ¿no? Trabajaba, les digo, en un proyecto de Nina Morelos, que es el centro que está acá en Cuerna, con el doctor Paul Hersh, en un proyecto precioso que se llama Actores Sociales de la Flora Medicinal en México. Era un proyecto hermoso, trabajábamos mucho proyectos de salud con la gente, entonces era un trabajo que me gustaba mucho. Y de ahí, digamos, salté a hacer la maestría, ¿no? O sea, todo mi tiempo ahí en ese empleo lo disfruté cañón. Ok. Fue una época donde aprendí muchísimo, fui muy feliz. Estuve mucho tiempo para estar en campo, para aprender cosas, ¿no? Para aprender a ser antropóloga, porque en la uni, claro que te enseñan, pero hasta que estás, vas en el y te campo. equivocas, ¿no? Incluso, digamos, no necesitas ese aprendizaje de ir a campo. Después de eso entró a la maestría en la ENA, ¿no? Y es un momento ahí donde, digamos, hay como un clic, porque yo tenía muchas ganas de estudiar juventud y aunque siempre había trabajado con jóvenes, yo no tenía muy clara toda la noción de la teoría de la juventud. Hasta el momento en que llego a la ENA con una especialista así en juventud, que es la doctora Maritza Urteaga, ella empieza como pues a darme las herramientas para poder observar esas cosas que ya me interesaban desde ese enfoque de la juventud. Y en ese momento yo empiezo a decir, creo que ya soy juvenóloga. Bueno, no, pero ya estaba como a Sí. pasos, ¿no? Entonces también estaba ahí con Happy, que es el doctor Precislas, también un especialista en Precislas, sí. juventud, juntos, ¿no? Con Happy, con Maritza, voy formando ya, digamos, la carrera de juvenóloga, ¿no? Porque hasta ese momento yo era antropóloga, yo me consideraba solo antropóloga y con su mentoría, ¿no? Empiezo a explorar mucho los asuntos de la juventud, como a ver qué son los jóvenes, pero entonces cómo se configuraron históricamente, ¿no? Yo ahí ya tenía una fascinación, ¿no? Digamos, y esto va a lo que me preguntabas, ¿no? En ese momento nada me parecía difícil. O sea, estaba en la maestría, recuerdo que era súper pesado, había días,
había un día en específico que era terrible porque yo entraba a las 10 de la mañana, pero me hacía 2 horas para llegar a la escuela de mi casa en Ciudad de México, así funciona, ¿no? Entonces, entraba a las 10 de la mañana de 10 a 2, en la ENA las clases son de 4 horas seguidas, ¿no? De 10 a 2 tenía una materia, luego de 4 a 6 tenía clases de francés, y luego después de la clase de francés tenía otra materia y salía de la escuela a las 9 de la noche. Entonces era pesado, era estar ahí todo el día, pero yo lo veía como, wow, ¿no? Estaba fascinada. Y en ese momento, justo tomé una decisión que fue, me embaracé, ¿no? Eso no fue decidido, eso fue un accidente. Pero cuando me embarazo, tomo la decisión de, ok, quiero tener a mi bebé. Y entonces paso los últimos semestres de la maestría embarazada. Bueno, el último semestre de la maestría embarazada. Ahí sí estuvo cañón, pero ni así, les juro, yo iba con mi panza gigante en tacones, de eso se acuerdan todos mis compañeros, subiendo los puentes de Periférico, feliz, o sea, yo era feliz, se los juro. Lo recuerdo ahora con tanta emoción, o sea, en el pasado nunca me había puesto a pensar lo feliz que me hizo a mí estudiar la maestría, ¿no? Y justo convertirme en eso que tanto, o sea, que a lo mejor durante mucho tiempo yo decía, ay, los jóvenes, pero empezar a entender, ¿no? Me ponía muy contenta y, digamos, no fue como tirar la toalla, pero cuando yo acabo la tesis, ¿no? Nosotros terminábamos en agosto el semestre, entonces nos pedían las tesis en abril para de abril o sea, revisar, que te titularas y pasaras al doctorado. Y en ese momento recuerdo que el día que entrego la tesis con mi bebé aquí, cargando bebé, entrego la tesis el día que me la habían pedido, o sea, yo hace rato les decía a las chicas que tenía bebé y tesis, así, ¿no? Entonces, entrego la tesis. 2 bebés. Sí, y dije, ¿saben qué? Ahí no fue tirar la toalla, ahí dije, necesito un descanso y necesito tener tiempo para criar a mi bebé. Y si quieren ahorita ya les cuento el otro sí fue como más tirar la toalla, ¿no? En este caso solo fue en este primer momento un descanso y necesito ir a criar a mi hija, sí. Porque hacer la tesis y estar amamantando no era que fuera difícil, o sea, sí era un poco de malabarismo, pero más que eso me daba la impresión de no estar haciendo al 100% ninguna de las dos cosas. Que alrededor de todo esto hay un montón de cosas, estigmas, etiquetas, ¿no? De o eres mamá o eres tal cosa, ¿no? ¿Qué se decía alrededor de eso, ¿no? O sea, es justo desde el privilegio poder decir, ok, tomo la decisión de tomar este año para disfrutar a mi hija, pero también un poco desde los estigmas, el cuestionamiento de si vas a poder o no por el hecho de que estás embarazada, ¿no? Claro. Sí, o sea, definitivo. Tenía el apoyo, mi familia me apoyaba, mi pareja en ese momento me apoyaba, pero yo quería saber qué se sentía ser mamá. Sí. ¿No? O sea, no quería estarle haciendo así con el pie al bambineto y estar escribiendo. Quería, porque yo sabía perfectamente que si entraba al doctorado iba a ser la misma historia, ¿no? Sí. Entonces dije, no, a ver, no me importaba tanto lo que la gente pensara como de, ay, vas, o sea, era más bien yo quiero darme este chance, ya sé, ya supe cómo fue hacer una maestría de tiempo completo. Para esto no se los dije hace rato, pero ya el primer semestre sí vivía allá, pero después me caso y entonces iba y venía. Y entonces yo decía, bueno, es muy cansado y luego con la bebé, o sea, decidí mejor ya quedarme a criar un año. O sea, cuando digo criar es estar en la crianza como bien al 100%. Y por un año no voy a decir que no trabajé, porque la maternidad es un trabajo, pero no en un trabajo remunerado, ni tampoco seguí estudiando, me di un break, ahí, un descansito. Entonces tu pasión te invitó a regresar de esa crianza, ¿no? Porque también puede ser como, no, bueno, ya mejor me quedo aquí, ¿para qué seguir? O sea, realmente la pasión era la que te movía a decir, esta fue la fecha que yo me puse, esta es la fecha que yo regreso al doctorado. Sí, fueron muchas cosas. Les digo, yo creo que soy una persona con suerte, y cuando digo suerte me refiero mucho a que, así como con ustedes, que
o sea, siempre me toca caer en lugares con gente increíble, ¿no? Y con gente que apoya, con gente que entiende, con gente que es súper buena onda, que es muy consciente. Y entonces en ese tiempo la que había sido mi directora de tesis me llamó un día. Oye, ya va a empezar la convocatoria para el doctorado y yo no te quiero presionar, es pregunta, ¿quieres entrar? En ese momento había varios filtros, te hacían entrevistas, te hacían muchas cosas, pero yo cuando salí de la maestría, digamos que tenía mi pase directo. Eso, eso que les cuento fue muy lindo, porque recuerdo que cuando me titulé, porque además eso no se los conté, tú te tenías que titular antes de agosto. Y yo decidí, aunque había entregado la tesis, yo le dije, mira, ahorita mi bebé está muy chiquita y va a estar llorando, dame chance de titularme en noviembre. O sea, que ya esté más grandecita y pues ya, porque la tengo que llevar. Entonces me titulo en noviembre y recuerdo esto así con tengo fotos, ¿no? Donde está pues todo el sínodo y yo estoy cargando mi bebé, ¿no? Y la estoy amamantando y la tengo aquí y me están dando, o sea, están leyendo el acta de que, ahora eres maestra. Y no es un mensaje súper fuerte eso. Sí. Y entonces yo con la bebé aquí en el brazo, tomando chichi, ¿no? Y recuerdo mucho, porque ella me hacía así el vestido y yo no, bueno, la blusa y yo así como que no. Y entonces alguien, no recuerdo quién de los que están en el sínodo me dice, sí. Y entonces le empiezo a dar de comer y es el momento en que ellos en el sínodo me empiezan a aplaudir, ¿no? Y fue, o sea, fue muy fuerte. Entonces, cuando ella me llama, me dice, oye, ¿vas a volver? ¿No? Porque, pues, sería increíble que volvieras, ¿no? Le digo, no sé, lo voy a pensar. Entonces, lo platiqué con mi pareja, oye, ¿cómo ves? Si yo regreso, está increíble, regresa. Y así, me dio mucha alegría. Así decidí, es que lo recuerdo, o sea, como que a veces esas cosas no las recuerdas hasta que alguien te pregunta. Y entonces ni lo recordaba, ¿no? Así como que ellos me habían aplaudido desde ahí, ya después pues la gente que está, mis amigos, mi familia. Sí. Y entonces fui a platicar con mis papás, ¿no? Que mi mamá me ayudaba mucho a cuidar a la niña y le digo, oye, ¿cómo ves? Si entro al doctorado, es tu decisión. Y entonces le llamo de regreso y le digo, voy a ir a aplicar. Porque ella lo que me decía era que como que no estaba muy segura de si iba a abrir el doctorado, o sea, no lo quería abrir pero me decía, si vas a entrar, abro la convocatoria para que puedas, o sea, solo quería abrir ella maestría, ¿no? Entonces le digo, si voy a entrar, abre la convocatoria y regresé así. Por eso les digo, creo que sí es mucho trabajo, pero también es mucha suerte, porque a veces, aunque tú trabajes mucho, si no estás con las personas que puedan comprender esos procesos, ¿no? Pudo haber, o sea, habrá quien diga, ¿prefieres tu maternidad? Sigue criando, ¿no? No, y que de hecho también creo que, no sé si va de industrias, o sea, si estás como en la industria de la salud, o sea, a lo mejor sí puede ser más complicado como tener esta parte de permisos, ¿no? De ausencias, o sea, he escuchado historias donde también es más criticado, donde se siente más pesado, pero qué orgullo que tú hayas puesto la vara alta en estarlo haciendo, o sea, sobre todo cuando sé que hay, lo escuché apenas de una historia de una médica, ¿no? O sea, que había aplicaciones en donde les preguntaban tal cual, oye, ¿tienes planes de ser mamá? No sé qué, y que realmente era como, no, en esta residencia no puedes quedarte, ¿no? En esta residencia tampoco te puedes quedar. Entonces creo que el que tú hayas hecho todo esto y dejado la vara alta, pues también viene para las otras, que es también otra cosa que promovemos aquí mucho, ¿no? O sea, que nuestras historias, nuestro impulso, nuestra pasión va sembrando y va trazando ese caminito que a lo mejor puede ser un poco más sencillo para las otras. No, y esto que dices de las médicas, o sea, creo que visibiliza que en esta área, pero yo me atrevería a decir pues que en todas, ¿no? No sé si quien nos está viendo puedas, quizás no tú, pero preguntar alrededor, ¿no? ¿Cuántas veces te han preguntado si tienes planes de embarazarte para entrar a un proyecto, ¿no? ¿Cuántas veces el simple hecho te a mí me lo han hecho, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles son tus planes de vida para saber si te contemplo en esto? ¿Por qué tendría, justo lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, como, ¿por qué tendría que ser como, ¿te vas a dedicar a maternar o vas a entrarle de lleno acá con el cerebro, ¿no? Y es como...
¿En dónde está la posibilidad de hacerle esa pregunta a un hombre? Creo que son Claro, nadie se lo cuestionamientos que... preguntaría. Creo que esto aquí es que me encanta ser antropóloga, ¿no? Y soy docente, Ajá. entonces estaba pensando como Échale. esto que ustedes están diciendo es muy cultural, ¿no? Es esta cultura, justo que decíamos hace rato, patriarcal, que considera el embarazo como una enfermedad. Incluso la gente dice, me voy a aliviar. O ya te aliviaste, o sea, es como, ¿De qué? y dicen un estado de gravidez, ¿no? El estado de gravidez, culturalmente, incluso el discurso médico está hilado por ahí, ¿no? Como, como si fuera algo incapacitante, incluso te dan la incapacidad, ¿no? De embarazo. De embarazo. Todo el lenguaje alrededor de Ajá, eso que es... podría ser más bien un tiempo de maternar, no sé, pero todo el lenguaje justo, que es bien poderoso y que construye discurso y que legitima poder, está ahí poniéndose, ¿no? Como de... Ajá. Y entonces justo la gente es como, no digo que no haya embarazos de alto riesgo, y como les Claro. decía hace rato, tengo buena suerte, yo tuve un embarazo maravilloso, ¿no? Sí, y a lo mejor no tuviste tantos síntomas y a lo mejor Fíjate que físicamente, síntomas, ¿sí? sí, yo vomitaba, hasta había un señor que se subía al pullman conmigo diario y llevaba bolsitas. No. O sea, porque como que es la misma gente que Sí. toma los mismos camiones a la misma hora, que además como no es el que como no es el que llega a Tasqueña, Tasqueña. Ujú, generalmente son las mismas personas que se van en esas vancitas, ¿no? Los que ujú. trabajan por ahí son las mismas horas. Y entonces recuerdo que él llevaba también bolsitas, ¿no? O Qué Tums, ajá, y me invitaba como de, Ajá. ay, sí, Palmareo. sí, porque sabía que yo siempre estaba como, sí, eso sí tuve, pero me refiero a, podía caminar, podía ir y venir. Incluso mis compañeros se recuerdan mucho una historia, mis compañeros de la maestría, de una vez que yo no pudiera exponer, porque ahí sí ya estaba muy embarazada, ya tendría yo casi 9 meses, ¿no? Y entonces yo ya me sentía mal, o sea, ya no, ahora sí ya no podía, Ujú. y mandé mi presentación, o sea, mi PowerPoint con mi voz grabada y todo, ¿no? Era así súper, la maestra ni la tenía que picar, era un video literalmente, Ajá. que en ese tiempo, pues, Sí, sí, Sí. sí. Complejo. ese la verdad yo no lo hice, me lo hizo mi exmarido, pero entonces era como que todos mis compañeros pensaban como, ¿por qué mejor no vino y no mandó nada, no? Y entonces o sea, como la maestra dijo, bueno, como Alejandra sí expuso y tal, los que no expusieron tienen puntos menos porque ella tenía Hizo el permiso de no esfuerzo. exponer, ¿no? Pero era esto, como decir, no estoy Sí. enferma, solo estoy Sí. embarazada. Sí, esto no me inhabilita, ¿no? No me Exacto. hace menos capaz de lograr, de hacer, que justo eso platicábamos un poquito antes de comenzar, ¿no? De pronto nosotras en este podcast abordamos algunos temas de maternidades, obviamente desde lo que vemos de fuera y desde estos redes de apoyo de las que nosotras somos parte, pero no desde la experiencia de quien lo ha vivido y quien la ha gestado tal Y cual, ¿no? quien ha marcado también la pauta. Y creo que este ejercicio que hiciste de darte un descanso también es un ejercicio de amor propio muy cañón y que muchas mujeres no hacemos de forma tan consciente, ¿no? O sea, de repente es como la vida te pone a descansar de cualquier forma, con una enfermedad, con un accidente, con una circunstancia que te invita entonces a estar inmóvil, a quedarte, Escucha reflexionar tu y a cuerpo, escuchar el ¿no? cuerpo. ¿Cómo empiezas tú o de qué forma se empieza a gestar también en ti este concepto de salud integral, Ujú. aunado a esta pasión tuya de ser la mejor en esta curiosidad o la mejor cultivando esta curiosidad y que te ha llevado como a seguir cosechando y acabarte y a llegar al tope de lo que es la academia en México? Porque sé que puede ser súper estresante, sé que puede traer muchos síntomas también de estrés, de quemarte, o sea, de realmente colapsar. ¿Cómo fue cómo se gestó en ti este concepto de salud integral y cómo lo empezaste a llevar a cabo también en tus días? Este sí es un proceso que justo está hilado. A mí me gusta mucho el término de hilar, porque creo que, por ejemplo, trenzar, hilar, articula, ¿no? Y creo que así se fue articulando mi vida. O sea, hasta el momento que les he contado, mi carrera en la academia va ahí y de ahí viene la segunda parte. Yo en ese momento no movía un dedo. Cuando estaba embarazada sí fui a mis clases de yoga prenatal y esto, pero la verdad es que antes de eso, pues yo era una muchacha andrera y o sea, yo no hacía ejercicio, era esa gente que le avientas una pelota, le cae en la cara, o sea, era cero kinestésica, no, no, mal.
o sea, lo tengo que aceptar. Y entonces era muy chava y ya tenía muchos problemas en la espalda. Ujú. O sea, mi espalda ya estaba muy mal porque justo pues no me movía, ¿no? Y todo el tiempo estaba así. Sí. Y además con la bebé escribía así o así, o sea, era Ujú. literalmente contorsión. Entonces yo no hacía mucho ejercicio hasta este momento donde decido tomarme un año y medio empiezo, ¿no? Pero la verdad es que era así 20 minutos ya, aún 3 veces a la semana y a veces no hacía nada, o sea, no era algo con disciplina, que es algo que ha marcado mi carrera. O sea, yo soy una persona muy disciplinada. Si yo decido que voy a hacer algo, o sea, si tú me dices, Ale, entra a este proyecto conmigo, es tal día, es a tal hora, es tal fecha, yo lo hago, lo entrego, veo cómo, pero encuentro la manera, ¿no? Sí. Y en ese momento era cero disciplinada. Y entonces cuando entro al doctorado estoy trabajando. Primero trabajo y decido renunciar porque me doy cuenta que no voy a poder con las dos Ujú. cosas. Entonces voy y vengo de Ciudad de México otra vez diario, ya con una niña más grande, Triana, en ese momento tendría que 3 años. Entonces ya estaba más grande, ya podía yo ir y venir, ¿no? Pero igual era cansado. Entonces me dolía la espalda, siempre estaba estresada, era igual mucho trabajo, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar, ay, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme tan mal, ¿no? Eh, Creo que el doctorado, quienes han hecho un doctorado de estos que son de tiempo completo y así, saben que es un momento pues muy cañón en la vida, ¿no? Y hay quien decide justo ahí es cuando empieza a decir, ay, si mejor ya no hago esto. Ujú. Yo no, más bien lo que pensaba es, estoy bien cansada, pero no estaba enojada, o sea, no estaba triste ni enojada, Sí. ni era que no me Solo gustara. ubicabas que había cansancio. Ajá, y que me dolía mucho el cuerpo. Y empezó, bueno, en ese momento empieza a enfermar mi abuelita, que me había criado, mi mamá. Ujú. eh, Había que cuidarla, ¿no? En las noches. O sea, empieza a ser un proceso además bien difícil Demandante. emocionalmente, ¿no? Emocionalmente demandante. Nos dicen que ya es una enfermedad que no se va a quitar, es decir, son cuidados paliativos. O sea, era emocionalmente muy fuerte y después de eso yo recuerdo que colapsé. O sea, después de que falleció mi mamá, yo colapsé. O sea, estaba en el doctorado y yo dije, ya no puedo más, pero no era por el doctorado, era como, esto es muy difícil, no me siento bien, estoy cansada, estoy muy triste. No tenía tiempo de estar triste, además por estar tan estresada y haciendo muchas cosas. Y entonces yo decía, necesito algo en mi vida que me conecte conmigo, porque no me estoy conectando conmigo. Eh, era, era tanto el loop de seguir y seguir y Ujú. seguir que terminé el doctorado con muchos problemas y no era por el doctorado, les digo, ni era por, o sea, yo era muy feliz mientras iba a clases yo estaba contenta. El problema era cuando salía de la escuela, iba en el camión, iba así, o sea, angustiada, pensando muchas cosas, ¿no? En ese momento yo lo que pensaba es, necesito hacer algo, pero no tenía tiempo, ni tampoco entendía bien qué. Ujú. Y recuerdo mucho que pues acabé así el doctorado, o sea, con medicina, o sea, medicándome para la ansiedad. Esto a mí siempre me gusta decirlo, ¿no? Porque creo que es bien importante mostrar a veces los desequilibrios mentales, emocionales que puede tener una persona y que tampoco te hacen incapaz, ¿no? Claro. Ujú. Yo claro que hablé con quien era mi directora y le dije, mira, me siento así, estoy tomando esta medicina, pero lo voy a hacer, no voy a fallar. Y ella me decía, si necesitas descansar, descansa. Y yo recuerdo que le decía no, incluso al grado de que el día que entregué el avance, había un avance, mi mamá falleció en septiembre y había que entregar un avance en noviembre. Me dicen a mí en el doctorado, no entregues avance de tesis, descansa. Ujú. Entrego un avance y recuerdo que ella me dice, el dolor a veces es como un Motor. motor, ¿no? Lo hiciste muy bien, o sea, es el mejor avance que has entregado hasta ahora. Esa tesis va a salir rápido, va a salir bien. Y eso me dio a mí más como les digo, eso sí me apasionaba, lo que me pasaba era más interno, no estaba Ujú. en la academia, estaba adentro de mí y yo no lo entendía. Entonces, eh, termino la tesis. Bueno, antes de terminar la tesis, un poco para sanar y para, o sea, varias cuestiones, ella me propone, ¿por qué no vas a estudiar a Brasil?
Y yo le digo, no, mi hija, mis pendientes, esto, lo otro, ve un par de meses, o sea, no pierdes nada. Mis momentos en Brasil de verdad sí fueron muy sanadores, ¿no? O sea, sí fue un momento súper sanador. Aparte les digo, soy una persona con suerte. En ese momento, yo trabajaba racismo y en México no había muchas personas que trabajaban ese tema para ese momento. Había un par, pero no con jóvenes. Y entonces en Brasil había una escuela muy fuerte y yo tenía un compañero en el doctorado que estaba de estancia y él era brasileño. Y entonces me dice, en mi escuela hay un montón de gente que trabaja eso, vamos a escribirle a una doctora a ver si te recibe. O sea, les digo, siempre se me han dado las cosas como por magia, ¿no? Como así bonito. Voy allá, regreso y regreso casi con la tesis terminada. O sea, hagan de cuenta, yo terminaba en noviembre, es un decir, en noviembre y yo regreso de Brasil en octubre, septiembre, creo que septiembre. Y entonces me dicen, bueno, ahora vas a entregar la tesis en noviembre, yo la tengo casi terminada, la entrego y el día que la entrego, eso sí recuerdo que era finales de noviembre, como 29, algo así, me puse a llorar, pero no podía parar, o sea, era un dolor, o sea, y no era la tesis, era todo lo que yo tenía dentro que además no había trabajado, no había entendido, no había hecho ningún tipo de proceso con eso, ¿no? Me habían pasado muchas cosas en el medio, no solo me había divorciado, o sea, me habían pasado demasiadas cosas y yo no había tenido tiempo de sentir duelos, pero no porque el doctorado me metiera en ese loop, porque yo me metía para no sentir. Claro. Y entonces en ese momento yo caigo en una depresión muy fuerte. La gente empieza a decir, está deprimida porque acabó el doctorado, ya no sabe qué va a hacer. Y yo lo que pensaba era, es que quiero saber qué tengo. Y ahí es cuando descubro yoga. Cuando empiezo un día a ver en YouTube, así, literal, sí, viendo YouTube, así de, ay, oigan, empiezo a hacer una clase y digo, ay, qué bien me sentí, ¿no? O sea, me hacía sentir muy bien. Y entonces empecé a hacer, la verdad, clases de YouTube. O sea, no se me había ocurrido en ese momento de, ay, me voy a meter a... Pero lo que sí empecé a hacer desde que volví de Brasil es que mi hija iba a unas clases de taekwondo. Entonces las mamás se pusieron de acuerdo para hacer ejercicio y me invitaron para hacer TRX. Y entonces me meto al TRX y descubro, eso no lo tenía idea porque les decía que yo era muy inútil, que soy súper fuerte, ¿no? Me aguantaba muchísimo, yo decía, wow, qué increíble. Y me empiezo a apasionar cañón con el ejercicio. Y entonces yo sí creo, por eso les decía hace rato, que el movimiento sana, porque esos momentos del TRX, esos momentos de empezarme a acercar a hacer yoga, en ese instante donde yo decía, ahora sí, neta, ya siento que no puedo más, ¿no? Me salvaron. Y entonces cuando llega la pandemia, yo me entrego de lleno al movimiento. O sea, y ese sí fue un momento donde yo tiré la toalla de la academia, pero no diciendo nunca voy a volver, sino otra vez diciendo, necesito un descanso porque yo ya no sé si esto es lo que quiero. Creo que eso es algo muy valioso porque cuando tú te dices siempre, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a tener un doctorado y entonces luego voy a ser investigadora. Pero en ese momento, con tanto dolor, yo pensaba, ¿es neta que esto es lo que quiero? No estaba diciendo que no, pero me lo estaba preguntando y primero necesitaba sanar y luego contestarme, porque si me volvía a contestar en ese loop, me iba a contestar que sí, sin saber si eso era lo que yo quería. Sí, sobre todo estos cuestionamientos como internos, ¿no? Como no seguir lo que quizás ya está trazado o lo que otras personas han hecho, ¿no? Empezando o sea, creo que es algo que bien te distingue, empezando por esta tesis inicial que muy poca gente hacía o temas que pocas personas hacen. Creo que y me siento identificada contigo, ¿no? Estos momentos en donde te cuestionas si lo que todo el mundo está haciendo es correcto, si eso sería lo que debería de hacer para mí, ¿no? Y me gustaría como que seguir hilando esta historia hacia el momento en donde encuentras porque aparte la antropología es holística, ¿no? Y entonces también encuentras como estos espacios de movimiento y algo que trabajando una vez con Ale hablábamos de yoga, es que es meditación en movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a consolidarse en un proyecto
estas teorías o estos descubrimientos o de pronto este cuestionamiento que me llevó a entender que me hacía bien estar acá y a reconectar conmigo y quiero compartirlo, ¿no? Viene desde una necesidad de compartir descubrimientos o... Sí, creo que soy muy ñoña. Entonces, cuando me empiezo a apasionar por el movimiento, digo, bueno, sí voy a hacer ejercicio, pero si voy a hacer ejercicio tengo que saber qué estoy haciendo. Doña Intensa. Y me meto primero a una certificación de entrenamiento funcional. Okay. 6 meses, así de diario, era clases, o sea, bueno, eran virtuales porque había pandemia, pero sí iba a clases, tomaba apuntes, o sea, todo. Porque yo decía, no quiero hacer por hacer, quiero saber qué estoy haciendo. Empiezo con eso y empiezo a descubrir cómo justamente, bueno, todas las articulaciones, todo nuestro movimiento, también tiene mucho que ver como con el interior, ¿no? Entonces, o sea, suena muy hippie, pero es cierto, o sea, si tú estás todo el tiempo tenso y tal, cuando tú abres el pecho, de inmediato cambia cómo te sientes incluso. Entonces, empezar a descubrir estas cosas me va llevando ahí por un caminito donde digo, bueno, sí, pero quiero saber más de yoga. Para ese momento, en la pandemia, ahí empezó una historia muy bonita. Había una amiga mía que daba clases, ella era maestra de yoga, era instructora de yoga, y entonces un día le escribo, oye, ¿y si damos clases juntas? O sea, tú das yoga y yo doy funcional. Okay. Y las dábamos en pandemia todos los domingos en Instagram gratis. Era un proyecto muy lindo porque empezó así y luego la gente nos decía, no, oigan, pero den más clases porque pues, está bien chida, pero solo es el domingo, ¿no? Empezamos a hacer un proyecto, la gente ya iba a clases como entre semana, teníamos muchas alumnas, o sea, era un proyecto muy lindo. Y entonces ahí yo empiezo a descubrir ya más yoga, ¿no? Como digo, wow, es que sí me gusta, es que me siento tan diferente. Algo que a mí me hace falta mucho en la vida todavía es flexibilidad. Yo soy muy fuerte, o sea, se los decía hace rato, no solo físicamente, o sea, creo que yo soy muy fuerte de no me voy a caer aunque haya un huracán ahorita en medio de mi vida, me voy a quedar así, ¿no? Pero no era flexible. O sea, no era flexible como para entender, pues no te quedes, muévete tantito. Si te mueves 2 pasos a donde no hay aire, no tienes que sufrir tanto. Era como, no, aquí, donde sufra más. O sea, no tenía ni siquiera la idea. Porque el ejercicio se trata de sufrir, ¿no? De que te duela y de que te esté quemando. Sí, y no solo el ejercicio, la vida, Ajá, ¿no? sí, o sea, si no te duele. Si no te duele, no sirve. Ajá. Y luego dije, no, pues flexible, ¿no? Entonces ahí empecé a tener más esta espinita y me metí en ese momento a una certificación, igual, que duró unos meses, pero yo me quedé estudiando ahí, o bueno, practicando ahí 2 años, creo, o sea, un montón de tiempo, porque me encantó lo que yo sentía. Justamente ya cuando hacía yoga, yo decía, bueno, es que aquí sí logro conectar mi emoción con mi cuerpo y entender por qué de pronto no puedo abrir mi pecho, o porque estoy triste, La cadera, o por qué no puedo abrir mi cadera, o por qué me cuesta tanto simplemente levantar mi brazo, porque estoy estresada, ¿no? Entonces ahí ya había un momento de conectar y yo decía, qué padrísimo sería que todos pudieran acceder a esto. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿cuál es la razón por la que la gente no accede? Es caro. O sea, yoga en México, por lo menos, no sé, en otros lugares, pero es cara, ¿no? Es una disciplina cara, no es que tú llegues a un shala y te digan, sí, son 20 pesos por clase. No. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene? Supongamos que había clases más baratas, a lo mejor 50 pesos. ¿Qué pasa si tú no tienes 50 pesos diarios? O sea, o si tienes 50 pesos, pero esos 50 pesos pueden marcar la diferencia entre que comas carne o tomes leche, o tus hijos tomen leche, o no. Entonces yo pensaba, tiene que ser esto para todos, ¿no? O sea, pero no solo, sí también para todas las corporalidades, ¿no? Que eso es algo muy importante para nosotras, pero creo que eso ya se estaba rompiendo en otros espacios de yoga, pero sí pensaba mucho como para todos, sin importar si no tienes dinero. Y entonces así empiezan a hacer la yogación, ¿no? Primero se llamaba Salud Integral y era este espacio donde incluso había veces que decíamos, no te preocupes, no pagues, tú ven. Vente. Pero no faltes.
O sea, si no puedes, si no tienes dinero, ¿no? Y eran clases ya muy bajo costo para ese momento, hasta que llega un momento donde hablo con más instructoras, amigas mías, que además eran súper apasionadas también de lo que hacían, y les digo, ¿qué les parece si lo hacemos ya casi gratis? ¿No? O sea, si cobramos 200 pesos al mes, literal, quien pueda pagarlos, y que tomen la clase. Y creo que ahí justamente había ya esta idea de toda esa emoción de quiero compartir lo que trajo yoga a mi vida, que fue descanso, claridad, ¿no? Ahí, después de eso yo pude decir, sí quiero ser académica, sí voy a ser investigadora, y lo voy a hacer así, de una manera que me gane un lugar, pero fue hasta ese momento, ¿no? Y además yo decía, si esto me permitió encontrar mi lugar en el mundo, qué maravilloso sería poderlo compartir con todas las personas, ¿no? Que quieran empezar a explorar su respiración, su cuerpo, su movimiento. Y entonces otra de las líneas, digamos, que hay en la yogación es que varias de las instructoras, pues justo con ese dinero empezamos a comprar tapetes, bloques, y era dar clases en espacios como centros de salud, ¿no? Personas adultas mayores, en comunidades, por ejemplo, pues en escuelas, ¿no? En algunas comunidades donde hemos dado clases en las escuelas, en las primarias, porque pues finalmente eso es realmente llevarlo a todos lados. Sí, hacerlo accesible, ¿no? Creo que si algo a mí me ha presentado esta nueva forma de ver yoga, ha sido justamente no necesitas traer los leggings de 2,000 pesos, no necesitas tener el tapete de 10,000 pesos, ¿no? No necesitas tener el top, ¿no? O sea, no es esta, o sea, yoga no es esta moda urbana que se ha venido creando, ¿no? Inclusive no es como el espacio más zen y yogi posible, ¿no? Yo me acuerdo que Ale luego me hacía bullying con una imagen que era como los diferentes tipos de yogi, ¿no? Y era como el yogi que salía de la oficina y con su tapete, ¿no? Porque en algún momento esa fui yo, ¿no? O así, esos momentos en donde puedes hacerlo parte de tu vida y si no traes el outfit que Pinterest te enseña, puedes igual hacerlo, ¿no? De hecho, al menos a mí así me pasó, ¿no? Cuando descubres que puedes hacerlo con una playera aguada y con unos shorts viejitos que también se vuelven como aguaditos, ¿no? Como esa pijama improvisada que seguramente tienes ahí en tu cajón, se vuelve bien rico y bien disfrutable, ¿no? Y entender que no necesitas necesariamente meterte a una clase que te desajusta el presupuesto, sino que al contrario, es como este momento contigo. Y también entender que yoga no nada más es el día de la clase, ¿no? Es el momento presente, claro. Es poder compartir con otras personas, ¿no? El que se note pues esta capacidad también de empatía, de amor con los demás, ¿no? Creo que esta suerte de la que hablas también tiene mucho que ver con lo que eres, ¿no? Y es mucho lo que hacemos aquí, ¿no? Seguramente si tú te has encontrado con esos espacios mágicos es porque eso es lo que habita dentro de ti, ¿no? Si te has encontrado con esas personas que logran conectar, pues es porque eso es lo que tú eres. Y es tu expresión más pura, entonces permites al menos como mi experiencia en esto de la yogación, que me tocó ser parte de las alumnas que se conectaban los domingos, ¿no? Y ya después entre semana y ver que me podía parar de cabeza, incluso siendo guiada a través de Zoom, ¿no? O sea, porque en algunos momentos, pues ya cuando estábamos en clases presenciales, que terminamos los sustos de la pandemia, pues ya estaba cerca de ti, ¿no? Y podía tocarte, pero fue bien difícil saber que mi cuerpo lo podía hacer solamente escuchando una voz, ¿no? Y eso, creo que desmitificar, ¿no? Nos ayuda como a cuestionarnos, desmitificar, compartirlo, nos ayuda como a vivir desde espacios como más sanos, menos con juicios externos, pues sí, como más libres. Y creo que eso es lo lindo que yo decía, Ale, ven y compártenos, ¿no? Esto, cuando tomes una clase con Ale, bueno, tú también ya las has tomado, pero cuando tomes una clase con Ale, de verdad es un momento de aprendizaje tan puro, porque como ya te la presentamos ahorita y ella misma ya lo ha venido contando,
pues tiene todo este bagaje de la academia, ¿no? Y pues también todas estas bases pedagógicas para transmitir conocimiento. Entonces, cuando estás en una clase con ella, de veras te llevas aprendizaje y de veras conoces tu cuerpo y te dice dónde está cada parte y cómo se llama este hueso y cómo se llama este músculo, ¿no? A mí me voló la cabeza cuando supe del psoas, por ejemplo, ¿no? Que es un músculo que ni siquiera sabía que existía y que en el momento en el que lo estiré, se me salieron lágrimas. Sí. Porque hay tanto que se atora ahí, que se acumula ahí y que si no lo estiras, no sabes qué, o sea, no alcanzas a conocer ese otro estado al que puedes llegar, ¿no? A mí me fascinó la apertura de cadera, o sea, así de que ya en alumna testigo, sí. O sea, la apertura de cadera era algo que yo no había experimentado. El año pasado estuve trabajando mucho en el sacro y entonces estuve trabajando mucho como en iluminarlo, en abrirlo, en conectarlo, en sentirme enraizada, en sentirme con esa capacidad creativa y de repente como en la misma temporada me llega igual por magia tu clase y fue como, wow, o sea, qué poderoso también poder conectar con mi cuerpo. Creo que no lo hemos mencionado tal cual, pero también quitándole ese rush de es que quiero que esté el músculo más marcadito o la pierna o me quiero sentir como que duro más en esta postura de equilibrio, o sea, sino más bien darle a tu cuerpo ese acompañamiento, en esa calma que necesita, en esa transformación, en ese equilibrio, en ese estiramiento, en esa apertura hasta donde se es capaz, ¿no? O sea, creo que los que hemos hecho yoga sabemos que de eso va, o sea, que es como tener esa paciencia y que al final esa paciencia y ese amor son los que te van como alimentando desde el movimiento hacia tu esencia, ¿no? Y los que te van como demostrando tu capacidad emocional, tu apertura, o sea, y que eso al final pues va a impactar en muchas áreas. Me encanta también ahorita que decías qué tan fuerte y cómo exploraste tu flexibilidad, o sea, la frase que nos dejaste que es suficientemente fuerte para no quebrarte, pero flexible para fluir con el cambio, ¿no? O sea, que es como todo este aprendizaje, o sea, toda esta historia de vida que nos has dejado en una sola frase. Ay, sí, pues es que justo así me pasó a mí, ¿no? Y así es como yo intento llevarlo. Jamás he dicho, a lo mejor en la academia así digo, bueno, soy profesora, ¿no? Soy docente, pero en yoga soy instructora, ¿no? Y también soy alumna, todo el tiempo estoy aprendiendo. Y creo que, pues sí, encontrarme incluso con ella es parte esencial de la yogación. Nimbe le puso el nombre de la yogación. Claro. Yo siempre decía, es que la yogación. Y Nimbe, ay, pues ya que se llame así. Sí. Entonces, y yo, hola Facebook, vamos a cambiar el nombre. Ella nos ayuda mucho con nuestras redes, nos ayuda mucho a ser creativas, ¿no? Y entonces, sí, eso es muy lindo, ¿no? Saberte acompañada y justo porque a lo mejor, como ustedes dicen, transmitimos eso y efectivamente yo creo que esto que decías, bueno, ambas, ¿no? Lau y Nimbe es bien interesante porque como el mismo capitalismo, ¿no? O sea, no por meternos en temas así políticos ni nada, sino el capitalismo, el hecho de tener que trabajar todo el tiempo. Y no solo tener que trabajar porque si no trabajas no comes, sino porque además hay muchas aspiraciones que uno quiere llegar a tener porque te dicen que eso es el éxito, ¿no? Tener una casa, tener un carro. Y no, o sea, no digo que eso no sea el éxito, puede ser que eso sea el éxito, pero implica mucho trabajo. Incluso lo que yo les decía, la carrera de investigadora implica mucho trabajo y entonces cómo ese trabajo va atorando nuestro cuerpo. O sea, no es que el trabajo esté mal en sí, lo que pasa es que le ponemos tanto tiempo, tanto esfuerzo a solo trabajar que el cuerpo se va atorando y entonces vamos tomando posiciones que no son naturales, que son poco ergonómicas, ¿no? Estamos mucho tiempo enfrente de computadoras, nuestro cuerpo, nuestro trabajo implica muy pocas veces que caminemos o que hagamos cosas físicas y entonces el cuerpo, que finalmente es el cuerpo de un animalito, porque somos animalitos todos, todas, todes, lo que le empieza a pasar es que se atora. O sea, lo que decía Nimbe del psoas, pues claro, el psoas es uno llora porque justo se te desbloquean miles de cosas, pero entre eso es un músculo que si tú no te estiras de una determinada manera, nunca lo vas a sentir. Y entonces es una desconexión, lo que crea la sociedad moderna es una desconexión con el cuerpo. El cuerpo solo sirve para producir y trabajar. El cuerpo
deja de ser cuerpo para moverse libremente, para sentir, para ser feliz, para conectar, para decir, ay, o sea, me duele aquí. No, o sea, es como un cuerpo que produce. Y entonces solo nos damos cuenta del dolor o del malestar cuando tu cuerpo deja de producir. ¿Cuántas veces te duele el brazo y no te das cuenta hasta que ya trabajaste todo el día con el brazo así y en la noche dices, ay, me duele a aquí? mí se me zafó una vez. Imagínate la carga. Sí, porque hay mucha tensión y mucha necesidad, o sea, tenemos una sobreexigencia por ser productivos. Y entonces lo que te da yoga es ese espacio de decir, a ver, siéntate 5 minutos y no hagas nada. Apapacha. O sea, a mí Shavasana, les juro, lo odiaba. Era el momento más horrible de mi vida. Sentía que me iba a morir, me daba ansiedad. Porque no podía estar 5 minutos sin hacer nada. ¿No? Justo yo iba a decir, Balasana, por ejemplo, yo me acuerdo que Ale, estábamos en clase y de repente decía, bueno, todos a la postura del niño, ¿no? Balasana. Y entonces yo así de, y de repente como que me acordaba que nos estaba viendo, ¿no? Y Ale, pues ya los vi que no saben estar con ustedes mismos, ¿no? Pero es una realidad porque yo tampoco sabía, y además yo decía eso, yo le decía eso a mi instructora, es que no puedo estar sin hacer nada, me decía, es que sí estás haciendo algo. Sí. O sea, solo no es algo que tú veas como que, ay, barrí, ¿no? O mandé un mail, ¿no? O sea, estás conectando contigo. Eso es mucho trabajo, pero es interno. Y entonces eso creo que en la sociedad occidental como que se castiga. Si tú te quedas media hora contemplando. Es como esa señora ociosa que hace en vez de que se ponga a barrer su casa. Sí. Ay, Ali. Ponte a barrer. Sí, pues no. Queremos estar aquí mucho más tiempo porque precisamente esto nos ha nutrido muchísimo y nos ha transformado mucho como todas estas perspectivas de vida y todo lo que nos has compartido. Definitivamente queremos que seas de esas invitadas que van a estar viniendo y seguramente si te quedaste hasta acá ya viste que aquí tenemos un link para que puedas tú también acceder a la yogación de parte de Mujer Alfa y porque somos esas apasionadas que siempre te vamos a querer ver ahí. Aquí va a estar un link directo para que también puedas encontrar las redes sociales de la yogación, de Barbie, que también de aquí tenemos. Barbie Barrio. Esa es otra historia. Barbie Barrio, que es otra historia para el capítulo 2. Y no sé, algo más que quieran aportar, que quieras dejarnos. Pues no, ya hablé mucho, darles las gracias. Me gustó mucho platicar con ustedes porque creo que nos llevan a ver nuestras historias de una manera que a lo mejor yo nunca la había visto, ¿no? O sea, en tanta retrospectiva, tan atrás. Y entonces descubrir que lo que soy hoy, pues justo es una, digamos, serie de acontecimientos, ¿no? Y de mucho trabajo que se han ido justo tejiendo a lo largo de muchos años. Y pues me hace muy, muy feliz estar aquí con ustedes hoy. Qué rico, muchas gracias. Pues gracias por su tiempo, gracias por llegar hasta este momento. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te vamos a dejar también aquí un espacio en los comentarios. Si lo estás viendo en vivo, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Seguramente estamos también interactuando contigo en Instagram. Y también recuerda que si de pronto hay un mensaje que no quieras dejar en público, están todos nuestros DMs, que también por ahí de pronto contestamos con audios de voz y como un poquito más íntimo, así es que pues un recordatorio de que te sientas libre en estos espacios que son, que siempre es muy importante, ¿no? Crear estos espacios seguros y compartirlos, así es que ya, váyanse a clase con Ale y muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y también si ya nos escuchas en alguna de nuestras plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, no olvides dejarnos ahí tu reseña o tu calificación. Queremos saber qué te parece, queremos saber qué opinas y queremos escucharte. También si te quieres enterar mucho más y seguir a todas nuestras invitadas y a las mujeres alfa que traemos para ti a este estudio, puedes enterarte en nuestro newsletter. Solamente tienes que suscribirte y vas a tener acceso a regalos, a ebooks, a talleres, webinars, etcétera, y muchísimas cosas de mucho valor que ellas aportan a esta comunidad. También, si te quieres enterar como de el behind the scenes, todo lo que sucede detrás de cámaras y pues todo lo que pasa fuera de este set, lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Siempre nos vas a encontrar como Mujer Alfa-MX. Estamos haciendo comunidad ahí, así es que vente con nosotras. Y recuerda que este canal es producido por Slate & Roll.